con todos ustedes, mis estimados estudiantes, este ciclo súper intensivo, San Marcos, que vamos a la tercera semana, tercer módulo. Quiero que me confirmen, antes de lanzar el tema de hoy, de este último módulo, me parece, o han declarado la nueva rectora, bueno, la primera rectora, o sea, mujer, ¿no? Que asume la rienda de la decana de América, acaba de anunciar esos días de que el examen de admisión va a ser presencial. A ver, lo he soñado, porque puede ser, ¿no? Estoy viejo, me puedo equivocar, ¿no? Así es. Aquí me está confirmando que es cierto. Entonces, se reitera una vez más el cutismo. Se reitera una vez más la fe. La fe. ¿Oye? Quieren darlo mira, no importa dónde sean las sedes, hermano, no importa dónde sean las sedes, con tal que él cumpla con todos los mínimos criterios de seguridad, todavía estamos en pandemia, este, que se haga, que se haga el examen presencial, porque además eso permite a que una mayor cantidad de jóvenes, sobre todo pensando en el interior del país, y los jóvenes también que están en Lima con escasos recursos, puedan acceder y competir por una plaza en San Marcos, porque tú sabes muy bien que las cuestiones tecnológicas genera una brecha económica bastante injusta, realmente que sí. Y ahí se ven los bravos, pues los bravos, los que conocen el examen presencial. Así que ya saben, ya saben. La fe otra vez, la fe. Examen presencial. Entonces, no le he soñado. Es cierto. Voy muy peñisco por si acaso. No, sí me dolió. Está cierto, es cierto. Sí, hace unos días lo vi y como corre tanto fake news y me he salido de todos esos grupos de ayuda de San Marcos, me he quitado toda esa, de esos grupos de ahí de ayuda de siempre de San Marcos, me he quitado, porque yo me aburría realmente, ya me aburría porque ponían cada disparate, cada meme, cada cosa fuera de lugar, parecían términos bonitos en realidad, porque se merecen términos, adjetivos mucho más fuertes. Yo me quité, no vale la pena intoxicarme con tanta información tan venenosa y tan tóxica. Ya no parecía grupo de estudios. Ya pronto la fecha, ya habrá ya, tranquilo. Lo más seguro que va a ser no tan lejos, lo más seguro que no va a ser tan lejos antes que nos venga la tercera ola. Así es, lo más pronto posible, posiblemente. Muy bien, el tema de hoy es las vertientes hidrográficas del Perú, ecosistemas del Perú, fenómenos naturales y gestión de riesgos, dinámica poblacional también del Perú. Son estos, todos los temas, como hemos repasado en las últimas semanas, son los temas fijos, pero son los temas top que vienen pues para el examen de San Marcos, de todo lo que hemos venido repasando con este tercer módulo, de cajón viene, de cajón viene. Entonces, las preguntas que hemos desarrollado son preguntas que tienen contenido, que tienen información, que son, digamos, que muy probables, muy similares a lo que vengan. Similares, es decir, no va a ser literal ni copy-paste, no, digo similares y que en el contenido, ¿no? En la temática. ¿Para qué? Para que cuando llegue el examen te sientas familiarizado con la temática que están preguntando y puedas tener más herramientas, más armas para poder responder tales preguntas en el caso de mi especialidad del curso de geografía. Así que avanzando, estudiando con confianza y adicionalmente el material del PDF que me imagino que nuestro amigo Jesús lo está compartiendo, está también complemento un poco, o sea que en la diapositiva es un complemento teórico que ayuda a reforzar algunos elementos puntuales diría, ¿no? Puntuales porque tampoco es repasar toda la teoría porque uno que quita a la gente canchera, ¿no? La gente que ya
ya huele a cachimbo, a que a uno ya huele más cachimbo que otro porque ya está en una universidad. Así que, vale, vamos. Así que vamos a empezar con las vertientes hidrográficas del Perú. Vamos a hablar de la vertiente hidrográfica del Pacífico, el Titicaca, del Amazonas. Y como ustedes ya me conocen, soy el profesor del licenciado Carlos Giraldo, con ustedes su humilde servidor. Empezamos de una vez. Y empezamos y arrancamos. Primero, identificando. Hay que identificar cuáles son las principales vertientes hidrográficas. Y recordando que la palabra vertiente viene de vertir, es decir, cuyas aguas se desplazan, vierten, se dirigen a un colector común, vierten hacia un destino final en común. En estos casos, hay ríos que son de la vertiente del Pacífico porque sus aguas vierten en un colector común que es el Océano Pacífico, para el caso particular, el mar peruano, que es parte del mar del Océano Pacífico, la vertiente del Titicaca, cuyas aguas, que son de áreas exclusivamente andinas, vierten en común en el lago Titicaca, en el altiplano del Collao, o meseta del Collao, entre Perú y Bolivia. Muy bien. Algunos libros y materiales te dicen olla hidrográfica con H y con Y. Vale, también es válido, ¿ya? También es válido. Y la vertiente del Amazonas, cuyos ríos nacen en los Andes peruanos, una serie de ríos que vierten finalmente al ser el río Amazonas, muy bien, pero también se le puede encontrar con el título de vertiente hidrográfica del Atlántico o región hidrográfica del Atlántico, porque estas aguas terminan vertiendo finalmente al océano Atlántico por el lado del territorio brasileño. Así que ahí están, pues en términos generales, las principales vertientes que se encuentran en el territorio peruano. Poniendo como un detalle adicional, por ahí alguien puede lanzar una pregunta, profe, y la de su cuenca de Mar de Dios, bueno, dice para su cuenca de Mares de Dios, o sea, es un área que está en segundo orden pero que es parte de una cuenca más grande. En el caso, la subcuenca de Madre de Dios es un área de segundo nivel que forma parte de la gran vertiente del Amazonas, sino que en este caso está por el lado del Perú y Bolivia y Brasil de un gran afluente que se va a denominar el río Madeira. Muy bien, para el Perú llamado río Hit Madre de Dios. Vamos a ver en este cuadro, en esta pantallaza que vemos aquí, que hay una notable diferencia, ¿no? Hay una notable diferencia entre el porcentaje de aguas que representan todos estos ríos en cada vertiente. Por ejemplo, tenemos que evidentemente la vertiente del Amazonas, y así es como tiene que ser, por su naturaleza climática, geográfica, ecológica, que tiene casi un poco más del 97,7%, casi 98% en realidad, ¿no? De todas las aguas que hay en el territorio peruano, ¿no? Tenemos ahí las aguas lóticas, los ríos. También tenemos la vertiente del Pacífico, cuyos ríos, que son unas 53 cuencas de Tumbes a Tacna, que todas ellas sumadas solo representa el 1,2, 1,8% del caudal nacional. En realidad, muchos ríos y poco caudal, así pues que vamos a ver sus características luego. Y la vertiente del Titicaca, que pues son también una menor cantidad también de ríos, son menos, y cuyas aguas también pues no son tan caudalosas, muy bien, y se desplaza y transporta el 0,5 del caudal nacional. Ahí está. ¿Y cuáles son esas características de los ríos de la vertiente del Pacífico rápidamente? Como ya sabemos, representa más o menos el 1,8%, 1,7, 1,8 de todo el caudal nacional y que además cubre un territorio que es andino costeño, que es un poco más del 21% del territorio nacional. Muy bien. Y dato que no podemos pasar por alto es que nace en la cadena occidental de los Andes. Muy bien. Pero mira aquí,
Mira aquí, por favor. Aquí voy a pintar la cordillera occidental de los Andes. Hombre, pues hombre, no me deja pintar. Acá está. Por acá está cordillera, la cadena occidental, porque los Andes tienen varias cadenas en el territorio peruano. Muy bien. Entonces, esta cadena, de ahí nacen muchos ríos que se desplazarán hacia el Océano Pacífico. Ojo, como detalle, por si acaso, ya que hay unos ríos, como el río Sarumía, como el río Tumbes y el río Chira, que nace en el territorio de Ecuador, ¿ya? Los demás ríos nacen en el territorio peruano. Estos tres ríos, de a partir del Pacífico para el Perú, nace en los Andes ecuatorianos, pero termina desembocando en el territorio peruano. ¿Bien? Algunos ríos para recordar acá. Unos ríos. Porque recordar es volver a vivir. Coño, no me deja pintar, no me deja borrar esto. Oye, es un ataque, está muy especial. Muy bien. Recordemos el río Tumbes. Este es el río Tumbes. Estoy pintando aquí en la pantalla el río Tumbes. Y si yo te preguntara, ¿cuáles son una de las características que destaca el río Tumbes? ¿Tú cuál dirías? ¿Qué lo hace el río Tumbes diferente a los demás ríos que están en la vertiente del Pacífico? ¿Cuál es una de esas características especiales? Ya, me dicen aquí que es el único navegable. Claro, mira, en realidad la mayoría de los ríos, casi, pues casi todos los ríos de la vertiente del Pacífico, tienen poco caudal, tienen poca agua. Bien. Obviamente no tiene mucha profundidad, no tiene un cauce amplio ni profundo, menos mucha agua, y eso hace que no sean o no tenga características para ser navegable. Ahora tú me dirás, profe, canotaje, tranquilo, pues, tranquilo, no seas intenso. El canotaje no es una forma convencional de navegación fluvial, y cuando me refiero a una forma convencional, me estoy refiriendo a lo que es el transporte fluvial de personas y mercaderías, que es constante, que parten de puertos fluviales a otros puertos fluviales, muy importante para el comercio, para el tráfico de personas, etcétera. No, es más para un deporte de aventura, así, ¿no? Ahora, y en el caso del río Tumbes, es el único navegable, pero quiero aclarar algo aquí. Es el único navegable si, sin embargo, lo ves en los 20 últimos kilómetros antes de desembocar al Océano Pacífico. Así es. O sea, a pocos kilómetros antes de desembocar, 20 kilómetros aproximadamente, tiene el suficiente caudal, tiene el suficiente ancho de su cauce y profundidad que permite ser navegables. Y en lo específico, para muchos de lo que conocen, es que esta área más navegable es los famosos manglares de Tumbes, los famosos manglares de Tumbes, especialmente en el verano, ¿no? Los manglares de Tumbes. La A es el área donde justamente en su desembocadura, donde el río pues se abre en varios canales y llega a mezclar sus aguas dulces con el mar tropical que está frente a Tumbes, propia de la corriente del Niño. De forma que el sistema de esteros, los esteros, donde están los manglares de Tumbes, y donde además se saca una de las conchas más reclamadas, más solicitadas en las cevicherías aquí, las famosas conchas negras. Y aquí un estudiante de ustedes nos hace una pregunta. Entonces, ¿es cierto que es el más caudaloso? Muy buena y pertinente pregunta. Bien, el hecho que sea navegable, y he aclarado que en los últimos 20 kilómetros, en especial en el verano, no significa necesariamente que sea el más caudaloso de la costa peruana. No, no necesariamente el hecho de ser más caudaloso significa que va a ser navegable. No, no. Para ser considerado caudaloso debe ser pues, un caudal importante
durante casi todo su curso o su trayectoria y que tenga una gran cantidad de metros cúbicos de agua por segundo. Para ese caso, si yo les preguntara a todos ustedes, si el Tumbes es el más navegable, o el único navegable, sin embargo, no es el más caudaloso de la vertiente del Pacífico, la pregunta que te lanzo es, entonces, ¿cuál será el río de la costa peruana, de la vertiente del Pacífico, que tiene el título de ser el más caudaloso y no necesariamente el navegable? ¿Cuál sería? Te doy una pista, tiene doble trayectoria. Te doy una pista. Su abundante caudal, en vez que se desperdicie en el Océano Pacífico, es aprovechado y derivado sus aguas a dos grandes proyectos de irrigación entre La Libertad y Ancas. Y lo acabo de pintar en la pantalla, la trayectoria de este río, y si tienes buen ojo, lo habrás podido identificar. Claro, muy bien, muy bien. ¿Quién más se dio cuenta? Aparte de Angelo. Claro, Leonela, qué gusto, Leonela. Buenas tardes. ¿Qué más? ¿Quién más se dio cuenta? Claro. Miren bien la pantalla, miren bien la pantalla. Ahí acabo de pintar, tiene una forma de una L invertida. El río Santa, pues el río Santa, pues en Ancas. Río Santa que además, digamos, aparte de que sus aguas son abundantes casi todo el año, es prácticamente el único río de la vertiente del Pacífico que tiene un régimen regular. ¿Qué quiere decir regular? Que su caudal no varía tan bruscamente, no llega a secarse tanto ni a hacer, sí, pues no llega a tener esos bruscas variaciones de caudal durante el año. Y por aquí, lo voy a pintar con otro colorcito, sale canales de irrigación para la región de la Libertad, así, hacia el norte del río Santa, para el proyecto Chavimochi. Y para la misma región de Ancash también se deriva canales de irrigación que transportan agua del río Santa hacia las pampas de Casman, de Peña y Chimbote, el proyecto Chinecas. Y por si fuera poco, pues también forma un valle muy hermoso. Forma un valle muy hermoso en donde dentro de ese valle se encuentra una linda ciudad andina. Una ciudad andina que está en la región Quechua de los Andes o Serranía Esteparia. ¿Cómo se llama ese valle? Perfecto, muy bien. Tiene nombre de baile, muy bien, muy bien. Muy bien, bien dicho, Angelo, bien, Kevin o Frank Kevin. Sí, a ver lo demás, ¿qué más le tiene? Latina. Un baile que tiene forma de un baile típico del Perú. Baile del reggaetón. No sean chistosos, pues, como el de reggaetón. Te habían mandado a la sala de espera. El Callejón de Guaylas, claro, pues el Callejón de Guaylas. Así es, perfecto. Así que muchachos, ahí tenemos ese importante valle. Está la ciudad de Huaraz. Valle que, por cierto, está entre dos cordilleras. Ajá, aquí está pues las cordilleras. ¿Cómo se llama esta cordillera que estoy pintando de color naranja? Esa es la cordillera negra, llamada así porque este conjunto de montañas no tiene nevados, simplemente por eso, no tiene nevados. Y al lado oriental de este valle de Callejón de Huaylas se encuentra la Cordillera Blanca, donde se encuentran las montañas, los nevados más altos de Perú. Creo que ayer o antes de ayer, nuestro amigo Manuel de Castillo del programa Reportaje de Perú de Canal 7 ha hecho cumbre en Cumbre al Huascarán.
Así es, la Cordillera Blanca. Ahí está. Eh, Hemos hablado de dos ríos importantes. Por ahí me preguntó sobre el río Rímac. A ver, voy a pintar el río Rímac, nuestro río hablador. El río Rímac está por aquí. Es el río Rímac y tiene un alto afluente que es el río Santa Eulalia. No, no es el más caudaloso, ya no, hemos dicho que es el río Santa, pero sí podemos dar algunos datos adicionales, que el río Rímac es el de mayor uso poblacional, quiere decir cuyas sus aguas son muy utilizadas para actividades, primero para el consumo humano, agua potable, tiene peor de que tratarla. También para actividades agrícolas, también para la industria, para la minería, para la generación de energía hidroeléctrica en la cuenca superior del río Rímac y Santa Eulalia, su afluente, tiene reservorios o represas que van a ser destinadas justamente para la generación de energía hidroeléctrica. Bien, ahí está. Es más urbano, pues. Y a pesar que tiene áreas agrícolas, sí, pero si lo comparamos la superficie agrícola que tiene el río Rima en comparación a los otros valles de esta vertiente, pues el río Rima tiene el menor porcentaje de áreas agrícolas, más bien tiene mayor territorio de ocupación urbana. Bien, a un río más, a ver chicos, lancen un río más de la vertiente del Pacífico que desearían tener información que por ahí ya se la había olvidado. Ve, lancen, lancen. Ojo, estamos haciendo un repaso nada más. Listo. Entonces continuamos con las características de esta vertiente. Ah, el río Tambo, me dice. Buen dato. ¿Dónde está el río? Ojo, hay dos tambos, ¿ya? El tambo que está en la vertiente del Pacífico y hay un tambo que está por de la vertiente del Amazonas. Aquí lo voy a señalar primero. El del Pacífico, que nos interesa. Acá está. Este es el río Tambo. Bien. ¿Ok? Y el otro tambo está por acá. Por aquí está el tambo. En la zona casi de la selva central del Perú. Pero ese segundo tambo no vamos a hablar. No. El tambo que me está preguntando es el tambo que está en la vertiente del Pacífico. Sí, ahora hablo del Chile, amigo Cuyubamba. El río Tambo se caracteriza, primero, es considerado en esta vertiente el más interdepartamental o también puede ser considerado como interregional, ¿ya? Interdepartamental o interregional, lo mismo, ¿no? ¿Vale? Para ese término de que cruza dos departamentos. ¿Por qué? Porque esto, ojo, y hablamos de dos departamentos o regiones que tienen litoral, o sea, costeños, muy bien, costeños, muy bien. Porque tú me puedes decir, pues, profe, pero el río La Leche, cruza, pues, o río Jequetepeque, río Chicama, cruza, pues, nace en Cajamarca y termina en La Libertad, o Lambayeque, pero, muchachos, pero Cajamarca no tiene costa, pues. Cajamarca no tiene salida al mar. Pero que el río Tambo sí. El río Tambo cruza dos departamentos que tienen salida al Pacífico. ¿Cuáles son? Moquegua y Arequipa. Así que ese más interdepartamental. Y además el río Tambo es el río más largo de toda la vertiente del Pacífico. Es el más largo. Mira, hasta aquí hemos dado información interesante y gracias, Ángel, lo que había mencionado. Hemos hablado del único navegable y tiene manglares y forma un delta. Tiene cocodrilos también y es el más tropical, el Tumbes. Hemos hablado del más caudaloso. Ahí tenemos el río Santa. Hemos hablado del menos agrícola, ¿no? Que tiene más centrales hidroeléctricas, el RIMAC. Estamos hablando del Tambo, que por cierto, también el valle del río Tambo está siendo amenazado también por un proyecto minero también, ¿no? Así es, también un proyecto minero allá. Y tú sabes que la minería genera, pues, cuando se ha hecho como se ha hecho históricamente en el Perú, genera grandes o graves problemas de contaminación ambiental. ¿Qué más?
El río Chili, me dicen, ese río Chili está por aquí, también llamado Vítor, y también lo llaman Quilca, o sea, tiene varios nombres. El río Chili, Vítor, Quilca, ahí lo que voy a dibujar acá, que por aquí lo pongo la flecha para que noten. El río Chili, Vítor, Quilca, cruza la región de Arequipa, cruza la ciudad misma, capital de Arequipa, tiene un grave problema de contaminación por aguas servidas, según informe del ANA, de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Y por qué? Si el río Chili no era bonito, un lindo valle, una linda campiña en Arequipa. Claro, sí, sí he visto esa campiña hace años cerradas cuando viajé por Arequipa, linda, todo. Sin embargo, la ciudad de Arequipa en las últimas décadas ha ido incrementando su población urbana, o sea, la población de la ciudad de Arequipa. Ha ido creciendo. Al crecer la población, obviamente aumenta también muchas cosas. También aumenta la basura, aumenta la contaminación y naturalmente también aumentan los desagües. En el caso de la ciudad de Arequipa, y es un dato que habría que investigar, no estoy seguro si ya está acabado su proyecto, me parece que aún no, de una planta de tratamiento de aguas residuales. O sea, una planta donde recicle las aguas de los desagües, aguas negras, para tratar, no de purificarlas, pero que, para que sean aguas no tan contaminadas y puedan servir para la irrigación de algunas áreas verdes o para generación hidroeléctrica u otras cosas, ¿no? Pero cosas que ya no sea tan tóxica ni contaminada como las aguas de su origen, que es agua de desagüe, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? El incremento de la población ha tenido un efecto directo en la contaminación de las aguas del río Chili, Vito o Quilca. Y otro dato que también que podemos agregar también a este río Chili es que también tienen varios reservorios o embalses. Está el Pañe, el Dique de los Españoles, el Fraile, Aguada Blanca y la central hidrológica de Charcaní Quinto también. ¿Listo? A un río más, muchachos, para pasar, para hacer next y ir a las siguientes características de esta vertiente y resolver. Pía, te voy a la primera pregunta. Estamos que con el tiempo. Ya no. Listo. Continuamos. Como ven aquí, algo importante de estos ríos que tiene una alimentación. A ver, mira, vamos a ver. Hay ríos que tienen una alimentación simple. Muy bien. Cuando los ríos se alimentan solo de lluvias, o principalmente de lluvias, y estos más o menos son los ríos que están en Tumbes sin Piura, ¿ya? Que aumentan por las lluvias del verano, ya, aumenta más, ¿no? Pero hay alimentación compuesta, ¿no? O sea, ¿cómo que alimentación compuesta? Que los ríos se pueden alimentar tanto de lluvias como también de los deshielos de los glaciares o también de lagunas o manantiales. Así tienen varias fuentes de alimentación. Muy bien. Tiene un curso accidentado, como es aquí, porque la distancia que tienen los Andes con el litoral peruano donde acaban los ríos es corta, no hay mucha diferencia, no hay mucha distancia. Y el territorio es bastante montañoso y de fuerte pendiente, o sea, muy inclinado, lo que contribuye a que las aguas, estos ríos, bajen con una mayor velocidad. Y es por eso que en algunos ríos es ideal para practicar algunos deportes de aventura en estos ríos que aguas turbulentas, como el canotaje. En su mayoría son de trayectoria transversal, significa que va desde el este hacia el oeste, en este caso en particular, de este a oeste. Sin embargo, siempre hay algunas excepciones. En el caso del Río Santa,
tiene un doble desplazamiento, como vimos hace rato en la pantalla, tiene una forma de una L invertida, es decir, va de sur a norte y después de este a oeste. Como son de régimen irregular, porque depende de la lluvia, de los deshielos, de las lagunas, etcétera, de otros factores, tienen escaso caudal. Por eso que no son navegables, o bien, no hay muchas precipitaciones, son irregulares, varía mucho su caudal entre el verano, que es más caudaloso en el periodo de crecida, y el resto del año, entre abril a noviembre, donde el caudal baja al mínimo por la ausencia de precipitaciones y de mayor glaciación. Obviamente no son navegables, excepto el río Tumbes, como vimos, lo hablamos un momento. Ojo, la mayoría de los ríos son exorreicos. ¿Qué quiere decir exorreicos? Que desembocan al océano, en este caso al Pacífico. Por esa razón se llama vertiente del Pacífico. Sin embargo, siempre en casi todo hay excepciones. Hay algunos ríos que no desembocan a ningún lugar. Sí, a ninguno. No llegan al océano ni nada. Simplemente se van secando en el camino, se secan. Se secan, se evaporan o simplemente es sobreutilizado o para la irrigación de campos de cultivos. Esos ríos que se secan se llaman ríos de cuencas arreicas, como el caso del río Ica y el río Piura. Tienen problemas de contaminación diversa, ¿no? Desagüe, que son las aguas servidas, residuos sólidos, que basura, desmonte, relaves mineros, etcétera. Y vamos a la primera pregunta. La cuenca del río Tumbe está formada por la cabecera de numerosas quebradas que discurren principalmente desde la orilla de la cordillera de Chilla, dice cordillera de Chilla, no Chila, Chilla, Cerro Negro en Ecuador, toma el nombre del río Puyango a partir de la confluencia del río Yaguachi. Al alcanzar la quebrada de Cazadores, recibe el nombre del río Tumbes. Eso es importante aclarar eso. En territorio peruano, en territorio ecuatoriano se le llama Puyango. Yo no, cuando cruzo la frontera por una serie de quebradas se le llama Tumbes. ¿Muy bien? Y hay un proyecto binacional, Puyango. Cuando hablas de proyecto binacional, ¿qué quiere decir? Pues un proyecto de, tanto de irrigación como hidroeléctrico también probablemente. Muy bien. ¿Qué finalidad tiene? Obviamente aprovechar pues un uso racional de los recursos que tiene el río Tumbes, el agua, por ejemplo, para irrigación, para agua potable, para también de sus recursos naturales que con ellos tienen, ¿no? Recuerden que es una zona donde hay conchas negras en su desembocadura, hay también ecosistemas que se protegen, donde viven los cocodrilos americanos, etcétera. Irrigación de pampas andinas, bueno, ahí en realidad la zona ahí montañosa de Tumbes y Ecuador no es tan alto andino en realidad, no tan alto andino, ¿ya? Son cordilleras de muy baja elevación. Eh, Regulación de caudales y control de inundaciones, por supuesto. He aquí el tema de que el río Tumbes tiende a desbordarse siempre cada vez que llega temporada de lluvias en el verano o cuando llega el fenómeno de Niño. Entonces, he aquí el tema de que las autoridades, tanto con el CENEPRED y el gobierno regional y el INDECI, buscar la manera de cómo mitigar el tema de las inundaciones, mitigarlo, que no significa que es evitarlo, ¿no? A veces es imposible. Y proteger las áreas agrícolas mediante el manejo de cuencas. Aquí ustedes las respuestas serían la clave dedito, y aquí varios han coincidido con la clave dedo. Muy bien, por supuesto. Características de la olla hidrográfica del Titicaca. Tenemos aquí varios datos importantes. Primero que esta cuenca hidrográfica del Titicaca es una cuenca endorreica, cuyos ríos nacen en el nudo de Vilcanota, que es donde se unen dos grandes cordilleras, la oriental y la occidental, Carabaya y la cordillera volcánica, y de ahí nacen ríos de los nevados de esta cordillera que van al lago Titicaca como colector común. Por lo general estos ríos son para el Titicaca afluentes, para el Titicaca, porque le alimenta agua al lago Titicaca. Sin embargo, y vuelvo a repetir, siempre en ocasiones hay excepciones.
hay un río de estos, y es una pregunta chicha, una clásica en el examen de admisión. Hay una pregunta de admisión que viene aquí. Hay un río de esta olla, de esta cuenca, de esta vertiente hidrográfica del Titicaca, que en vez de llevarle agua al lago Titicaca, lago navegable más alto del planeta, le está restando agua, le está quitando, es un efluente. ¿Quién recuerda esta chicha clásica de admisión, amigas, amigos? Ajá, muy bien, la gente está inspirada hoy día, sí, la gente está inspirada. El río Desaguadero, que le está restando agua al lago Titicaca y lo lleva al territorio del hermano país de Bolivia, hace un lago que se llama Popo, o así se dice, que es un lago que hasta donde yo tengo información ya prácticamente está seco ya. Se ha secado ese lago. ¿No? El río Desaguadero. Muy bien. Y también tiene una alimentación pluvial estos ríos. Estos ríos tienen una alimentación de las lluvias en el verano, este, como se desplazan sobre la meseta del Collao, que es un territorio que no tiene mucha pendiente, es un territorio casi plano, no podemos decir que es totalmente torrentoso. No, pues, es un desplazamiento lento, pero además hay que agregar que son ríos que tienen también muy poco caudal. O sea, como depende de las lluvias que llegan en el verano, pues su caudal es escaso en el resto del año, pues son irregulares y de poco caudal y obviamente estos ríos no son navegables. Pero ojo, hablo de los ríos, no del lago. Estos ríos no son navegables. El lago sí lo es. Bien, y acá está, y lo dejo para ustedes, esta información de los principales ríos de la vertiente del Pacífico, su ubicación y sus principales características. Estimados estudiantes, hasta aquí me estoy dejando entender con la explicación. Disculpa que me extienda un poquito, pero me estoy dejando entender. ¿Ok? Ahí está información sistematizada justamente para ustedes, ¿ya? Para que puedan sacarle provecho. ¿Bien? Está bien la información que le estoy brindando? ¿Está correcto? ¿Sí o no? Ahí está. Gracias, gracias por las palabras. Bien, listo. Entonces continuamos. Vamos a resolver la pregunta. Aquí dice, respecto a las características de la olla hidrográfica del Pacífico, recuerda que también se le puede llamar de esa manera, y la vertiente hidrográfica bueno, la olla hidrográfica del Titicaca y la vertiente hidrográfica del Pacífico señalan las características que tienen en común. Pregunto, ¿ambos son de régimen regulares? ¿Regulares? No, naranjas. Son irregulares. Así que eso es más falso que mentira de tu ex. ¿Sus ríos se alimentan de la pluviosidad del verano? Sí. ¿Se alimentan de la lluvia? Sí. Ambos tienen ese común. Sí. Es verdadero. Así como tus sentimientos sinceros. ¿Son totalmente torrentosos? A ver. El de la vertiente Pacífico sí lo ves. En cambio, lo del Titicaca aclaré que no. No lo son por su territorio casi plano. Así que también más falso que la promesa de la otra ex también. O del otro ex, también para ambos lados. ¿No? Son de corto recorrido y de escaso caudal. Sí, son de corto recorrido, no son muy largos y tiene poco caudal, por lo mismo que tiene un régimen irregular. Solo son andinos. De la vertiente del Pacífico es andino y costeño. Y de la actividad sí son andinos. Así es. ¿Cuál será que la respuesta? A ver, 2:15. Claro, 2:15, por supuesto.
Profe, ¿por qué no 5? Porque recuerda, los ríos de la vertiente del Pacífico son andinos y son costeños. El Titicaca sí son andinos. Y lo que pide la pregunta es, ¿cuáles son las características en común? En común, ahí te diste cuenta. Muy bien, muy bien. Listo, perfecto. Qué bueno que te hayas dado cuenta. Aquí uno se puede paltear. Aquí normal. Aquí sí. Por eso nos palteamos aquí para no hacerle papelón en el examen. Sí, ese pasa eso, ¿no? Cuando leemos rápido. A mí también me pasa lo mismo. A veces leemos rápido y hoy nos pasamos una palabrita y ahí sonamos. Nos pasa también a todos eso. Características de los ríos de la vertiente hidrográfica del Atlántico o del Amazonas. Ven aquí, los ríos de la vertiente del Amazonas son ríos primeros que son andinos amazónicos. Nacen en los Andes y pasan a la selva peruana. Ahora, estos ríos se juntan, o no se juntan. Primero que nacen en dos áreas muy específicas, en el nudo de Pasco y en el nudo de Vilcanota. ¿Sí? Ambos sectores de los Andes son lugares donde nacen la mayoría de los ríos de esta importante región hidrográfica, que tienen los ríos de mayor caudal, de régimen más regular, que también pues tiene un clima que genera una mayor cantidad de lluvia durante el año, lo que por consecuencia son más caudalosos y que también son navegables, pero especialmente en la selva, no en los Andes, pero sí en la selva. Profe, ¿por qué no en los Andes? Porque en los Andes, como es un territorio bastante montañoso y con territorio de mucha pendiente, el agua es torrentosa, pero en la selva, y específicamente en la selva baja, el terreno es mucho más llano y el río tiene un desplazamiento más bien lento, lento. Muy bien, como vemos ahí, ¿no? Lento y caudaloso, haciendo que los ríos tengan este tipo de configuración, una configuración sinuosa. Como ven esta imagen aérea, se ve estos ríos amazónicos como fuera una lombriz, ¿no? Como una serpiente. Estas formas curvas y de muchas curvas de la trayectoria de estos ríos, estos llamados meandros, también llamados recodos, vino en alguna pregunta en San Marcos no hace mucho tiempo. ¿Por qué se debía estas características de los ríos amazónicos? Y es porque el territorio, a ver, quiero que me responda. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué tiene estos ríos este tipo de desplazamiento meándrico? Su territorio, su fisiografía, ¿es de fuerte o de baja pendiente? De baja pendiente, claro. Y de baja pendiente significa que son casi planos, ¿no? Así es. Muy bien. En la llanura amazónica. Y vamos aquí a la pregunta del río Vilcanota, reconocido históricamente por ser el valle sagrado de los incas. Pues ahí pues, están los lugares históricos más importantes de la cultura incaica. Así es, ahí está Machu Picchu, Valle Sagrado, Ollantaytambo, etcétera, etcétera, ¿no? Lugar muy bello, muy visitado a nivel mundial. A ver, vamos a ver. Dice, señala las características que no correspondan. Primero aquí en este mapa voy a pintar dónde está el río Urubamba. ¿No ven? Primero el río Urubamba nace con otro nombre. Nace con el río de Vilcanota, como dice en la pregunta. Nace con el nombre del río Vilcanota. Y se llama Vilcanota cuando está en la parte andina del Cusco. Pero para llegar a la selva, este río tuvo que haber cortado esta cordillera que voy a pintar ahora. Esta cadena, un poco más grueso, pero ahí está. Esta cadena montañosa, que corresponde a la cordillera oriental. ¿Perfecto? Y cuando el río Vilcanota cortó hace miles de años esta cadena, la cadena oriental de los Andes, ya llega a la selva de Cusco. Primero a la selva alta y cambia de nombre a río Urubamba. Y justo en el lado de Urubamba está pues Machu Picchu. Por acá está Machu Picchu. Y ya
río más abajo, el río Urubamba, se junta con un río llamado el río Tambo. Y cuando se junta con el río Tambo, cuando confluye cerca de la localidad de Atalaya, da origen al río Ucayali, que por ahí sigue. Ahora, descrito ya toda esta figura en la pantalla, dice aquí, da origen al Pongo de Mainique a erosionar la cadena, ojo, dice cadena subandina, y llega a llamarse Urubamba. Mira, sí se llega a llamar Urubamba cuando cruza Mainique. Eso es cierto, pero es cierto que cruza o corta la cadena subandina. ¿Eso es cierto o es falso? Falso. ¿Qué cordillera es la que corta? La oriental, correcto, la oriental. La subandina está por el norte, está por el lado de San Martín, Amazonas y Loreto. Así que la primera, next, falso, no corresponde. En su cuenca se encuentra la segunda principal reserva de yacimiento de gas natural. A ver. Sabemos aquí que hay un importante yacimiento de gas natural, llamado el famoso gas de qué. ¿Quién no recuerda su nombre? Y que también llega a Lima por gasoductos. Claro, Camisea. Pero ¿acaso Camisea será la segunda reserva de yacimiento de gas natural? ¿La segunda, tú crees? ¿O es la primera? La primera, pues, muchacho, es la firme, pues, es como tu flaca. La number one, la única. Claro, como tiene que ser. Perfecto. Ah, no tiene flaca, no tiene flaco. Ya, bueno, la primera de tu equipo de fútbol está muy bien. Ya, muy bien. Así que no va a dos. Da más información. Aquí claves posibles. La A, B y las D. Es posible. Vamos a ver la tercera. Una de sus actividades económicas que destaca dicha cuenca es la agricultura de coca, café y cacao. Ojo, es cierto, es un valle cocalero, sí, produce bastante hojas de coca. Ojo, pero cuidado, no es hoja de coca destinado para el narcotráfico como en el caso de Brain o en el Monzón en Huánuco, no. Hojas de coca para el consumo humano, por si acaso, ¿ya? Acá está, pues, autoridades que controlan esa producción. Pero mayormente hay mayor producción de este producto que es ideal para producir chocolates y que a muchas personas les encanta el chocolate, el cacao, ¿muy bien? Y también a otros que a mí me encanta el café. Pucha madre, café. El café, lo máximo es. El café es lo más lindo, yo diría, ¿no? Para poner mi frase yo. ¿Viste café? Entonces, eso sí es cierto. Eso es verdadero. Eso sí es verdadero. En su curso inferior, y cuando quiere decir, en el curso inferior, quiere decir esta parte ya casi final del río Urubamba, que no está en la zona andina, donde nace, sino ya en la selva zona de la selva. Cerca de Atalaya, confluye con el río Tambo para dar origen al río más largo de Perú. Vamos a ver. Es cierto que en la parte final, cerca de Atalaya, se une con el río Tambo y da origen al río Ucayali. Pero la pregunta es, ¿el río Ucayali es el río más largo del Perú? ¿Verdadero o falso? Ojo, dice, más largo del Perú, no ha dicho del mundo, del Perú. Piensa bien, piensa bien. La gente está dudando ahí. Bien. ¿Qué es lo que quemes tú ahí? Soberbia, dice la soberbia, la soberbia. Claro, pues sí, claro. Sí, da origen al río más largo del Perú, que es el río Ucayali. Así es, así es. Ahora tú te das en tu cabeza conflictuado, aquellos que no entendieron la realidad. Pero ¿por qué, profesor? ¿Por qué? A mí dijeron que es el Amazonas, profe, me está troleando, me está estafando, voy a quejarme en la academia. Tranquilo, papá, no seas intenso ya. Por acá. A los intensos, acá te voy a dar una explicación de forma completa. Aquí vamos a pintar a los incrédulos. Acá está el río Cayali. El río Cayali nace con la confluencia del río Tambo con Urubamba.
muy meándrico, muy navegable, y hasta acá, hasta aquí llega el Ucayali, ¿ya? Y aquí en Ucayali se encuentra otro río, que es el río Marañón. Que por aquí está el Marañón, pues aquí está el Marañón, pues cruzaba los Pongos, y aquí está el Marañón. Y se junta cerca de lo que era de Nauta. Pero aquí, cuando se une el Marañón y el Ucayali en Nauta, Loreto, da origen al río Amazonas. Y el río Amazonas pone en un color así encendido, un color chicle para que se diferencie. Este es el río Amazonas, el más largo del mundo. Pero en el Perú llega hasta acá. Hasta aquí llega en el Perú, porque de ahí ya es territorio de Brasil. Entonces, si tú miras y haces una rápida observación entre el tamaño y la longitud que tiene el Amazonas en el Perú y todo el Ucayali, te das cuenta que realmente el Amazonas es el más largo del Perú. No, es en realidad el Ucayali. Por eso la pregunta decía respecto al Perú. Si lees bien la pregunta que decía respecto al Perú, porque si te decía respecto a Sudamérica o al mundo, obviamente ahí la respuesta sería de forma inobjetable el río Amazonas. ¿Quedó claro la explicación, muchachos, sí o no? Claro, el Amazonas y del mundo, así es. Muy bien. Así que aclarado aquí algunas cosas aún sueltas ahí, ¿no? Bueno, mira, rápidamente, de las regiones naturales del Perú, que son áreas continuas o discontinuas, o sea, áreas que están lejanas o próximas entre sí, regiones que tienen y comparten elementos en comunes como el mismo clima, la misma flora, la misma fauna, la misma altitud, las mismas actividades económicas, hasta casi las mismas características, digamos, antropológicas, ¿no? Para llamarlo así, que esta propuesta de 8 regiones naturales, esta propuesta ecológica fue planteada por el famoso Javier Purgal Vidal, allá por la década del 40 para el Perú, tomando varios criterios, ¿no? De su tesis, su investigación, ¿no? La flora, la fauna, el relieve, la toponimia, los productos líquidos, etcétera. Pero para Javier Purgal Vidal, el factor más importante para la existencia de las 8 regiones naturales, ¿cuál es? Es la altitud, es decir, la presencia de la cordillera de los Andes, como vemos aquí en este esquema, donde en cada piso ecológico o en cada nivel superior uno sobre otro de los Andes, va a existir un ecosistema o una región diferente. Cada región con un clima distinto, con un relieve diferente, con una flora y fauna también propia de su lugar, y hasta con, digamos, repito, ¿no? Algunos elementos humanos o antropológicos también propios de sus lugares o su región. Por ejemplo, aquí yo te pregunto, en la región Chala, menciona alguna ciudad que está en la región Chala o Costa. Claro, Piura, ¿qué más? Tumbe, Chimbote, Ica, Lima, Callao, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué tiene en común, por ejemplo, Ica, Callao, Lima, Chimbote? ¿Qué tiene Trujillo? ¿Qué tiene en común en su clima? ¿Cómo es su clima aquí, esta región acá? ¿Todo el año es soleado o todo el año es mayormente nublado? Es nublado, pues. Es nublado, casi todo el año es nublado. Sí sale sol también, obviamente más en verano, pero hay más meses de que están nublados, una alta concentración de humedad, un clima húmedo, muchas neblinas, etcétera, pues, ¿no? Y también tenemos la región Yunga, por ejemplo, en Yunga están localidades como Chosica, Chaclacayo, Moquegua, Tacna, está un poco más alto que la Chala, tiene un clima, es un bien cálido seco, esto es un clima agradable, soleado más en el día, en la noche sí fresca, aquí hay muchas frutas, si algo que destaca en la Yunga es que es una región muy frutícola,
muchas frutas, paltas, qué rica es la palta, para los mexicanos llaman aguacate, creo, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Así lo llaman los mexicanos, creo? ¿Aguacate? Ah, gracias, gracias a aquellos chicos que ven una rosa de Guadalupe, están más informados que yo. Sí, muy bien. Que yo no veo esa vaina, pues. Preguntó, pues, pregunto. Ya, palta, rica palta, la chirimoya, qué rica la chirimoya, lúcuma mandarina, durazno, uvas en la región Yunga. Sí, es. La región Quechua, si hay un lugar que tiene un clima excelente, un clima chévere para vivir en los Andes, un clima adecuado para aquellas personas que sufren de problemas respiratorios como alergias o el asma, la región, la región Quechua está hecho para ti, para ti. Te puedes curar ahí si vives unos buenos meses en esa región. El mejor clima del Perú y del mundo, la región Quechua, el clima templado, o también se llama templado subhúmedo. Tiene una baja humedad, un aire muy limpio, agradable. Más alto tenemos la región Suni, y ahí hace mucho más frío, más alto, más frío en la cordillera. Las noches son muy frías, a veces llega a congelarse el agua por el fenómeno de la helada, vientos que vienen de la montaña en la noche y que enfría y perjudica los cultivos, los congelándolos, pues la región Suni, a diferencia de Quechua y Yunga, que son agrícolas, la región Suni es el límite máximo de la agricultura, porque más arriba de Suni, cultivar es mucho más complicado por las bajísimas temperaturas. No quiere decir que en la región Puna no se cultive, sí, pero algunos cultivos, algunos productos que sí resisten a las altas a las altísimas o a las condiciones extremas de baja temperatura, a eso me quiero referir. Como la maca, los yuco, algunas papas, y la región Janca, que es la región más, primero, la más elevada, con menos oxígeno, con menos humedad, las más bajas temperaturas, con la mayor cantidad de nevados, la región Janca, cordillera. Ya por el lado oriental tenemos la selva, alta y baja. La alta, que es llamado Rupa Rupa, la baja Humagua, ambos son tropicales, ambos son calurosos y tropicales. Sin embargo, en la selva alta, que es una selva de montaña, como ven aquí en el esquema de los Andes, es una selva montañosa con valles, con cañones llamados pongos, con cavernas y cataratas. Es un clima caluroso que predomina más la lluvia. Puede haber mucha lluvia y sigue haciendo calor. Y la selva baja, un relieve más llano, la llanura amazónica, de un extenso bosque tropical amazónico, que también es un clima tropical, con mucha lluvia, pero que predomina que hace más calor que la selva alta. ¿Bien? Vamos aquí a resolver la cuarta pregunta. Relacione correctamente las regiones naturales con las características que más lo identifique. A ver, ¿cuál sería tu clave en la pregunta 4? Uno dice chipi, dice uno ahí, otro dice cuto. Bueno, chipi y cuto lo mismo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. ¿Quién dice más? ¿Quién dice la demás gente? Ángelo dice, sí, más. Claro, la Chala primero, que es una región donde, si bien es puro desierto, hay mucha agricultura muy desarrollada por los proyectos de irrigación, ¿no? A pesar que hay muchos desiertos o tierras con poca agua, ¿no? Así es. Así que sí hay una agricultura intensiva, que es industrializada. Sí es cierto. Eh, Así que si es así, no creo que sea la clave D, no es la clave Cuto, no es Cuto, me parece que no es Cuto, piensa bien. La Yunga, tú sabes que sí, se relaciona que es una zona donde hay muchas frutas, frutícola, ¿no? ¿No? Sí es. Frutícola, sí. Sí es frutícola, sí. Ajá, perfecto. Repetir la Janca. La Janca es la región con qué? Es la parte más alta de los Andes, pues. Entonces, ¿será que la región más inundada? ¿Será la más inundada, chicos? No, no, pues. Obviamente, es la región más alta, más fría, ¿no? Donde hay muchos nevados y cuyos nevados nacen muchos ríos, por supuesto.
De los nevados, pues, de los deshielos de los nevados. Así es, mi estimado Samu, así es. Porque los ríos no nacen espontáneamente, pues. No solamente se alimentan de las lluvias, también se alimenta del deshielo de los nevados de la cordillera de los Andes. Así es. Y más bien las Omaguas, selva baja, está mayormente inundada por un relieve llamado Tahuampa o Aguajal. Así es. Por lo tanto, y aquí varios han caído, y aquí el cutismo no funcionó. Bueno, aquí no sería, como no la C, es la clave dedo. Me parece que clave dedo, ¿no? Ah, no, está mal. Sí, ahí la D, pero aquí es una corrección en la D. Sí, ahí la 4 debe ser. A ver, hay una corrección en la clave aquí, ¿o no? A ver, vamos a ver. O el A, creo que está mal tipeado. Sería 1C, 2 frutícola, 2 dedo. Ahí quedamos bien ahí. La 3 janca, B. Está bien, la clave sería la A. La A. Sí, pero la clave la A sería. Aquí yo marco mal. La clave sería la A. Perfecto. Listo. Eso no se graba como yo grabo acá. Muy bien. Continuamos. Aclarar, muchachos, la clave a todos, ¿sí o no? Aquí dice Anita, dice aquí. Muy bien, Anita. Profe, la A, muy bien, la A. Le da de amor, ya, los enamorados, ya. Amor, ya. Ya. ¿Aún crees en el amor? Ya, muy bien, te felicito, muy bien. El amor es importante, sí, también, es importante. La región natural óptima para la vida del hombre ha edificado ciudades y ha creado chacras. El rico suelo agrícola protegido mineralmente condiciona abundante producción de diversas especies vegetales y animales, ahí seleccionadas y aclimatadas. Ajá. Aquí, ¿cuál es la respuesta, muchachos? Por supuesto, quechua, quechua. Y aquí sí aplicamos el cutismo. Ahí está, el cutismo aquí está presente. Ahora, hay una clasificación ecosistémica similar a las 8 regiones, que son las 11 ecorregiones, que tiene un enfoque más ecologista, porque Javier Pugar Vidal mezcla pues, la parte humana, económica con la ambiental, pero este es más puramente ecologista, ¿no? Un poco más purista, ¿no? En el sentido, en mi opinión personal, creo que más cercano a la realidad, ¿no? Esta clasificación de esas áreas con condiciones similares de clima, flora y fauna, etcétera, que todos sus elementos están en continua interdependencia, fue planteada por el gran sabio maestro, mi maestro, el gran sabio Antonio Braque, peruano por si acaso, nació en Oxapampa de padres alemanes. Para Antonio Braque, estos son los criterios que se consideran para clasificar las 11 ecorregiones. El clima, que es el más importante, tomando en cuenta la clasificación climática de Köppen, la parte también hidrológica, que tiene que ver con la parte de las aguas oceánicas, las corrientes marinas, y también las aguas continentales de los valles, de las cuencas, los suelos, la flora, la fauna. ¿Bien? Ahí está. Y tenemos aquí que nosotros estamos por ejemplo, en el desierto del Pacífico, en el desierto del Pacífico, que es como decir la chala, igual que en las regiones naturales, no bien la chala. Pero también aquí en la costa hay otros tres ecosistemas más. Tenemos aquí el bosque seco ecuatorial, donde es un bosque seco donde predomina árboles de agarrobo, y el bosque tropical del Pacífico, que es como una selva, sí, es como un pedazo de Amazonía que está aquí, pero en Tumbes, casi idéntico. Hay monos, hay tigrillos, hay cocodrilos, claro, en la selva no hay cocodrilos, aquí hay caimanes, en Tumbes hay cocodrilos, aquí hay también orquídeas, flores tropicales, hay árboles de madera fina como el cedro, la caoba, palmeras, árboles de gran elevación. Obviamente, si lo comparamos con la selva baja,
o el bosque tropical amazónico en extensión y mucho más grande y tiene mayor biodiversidad. Ahí no se puede cuestionar para nada, ¿no? Y los demás ecosistemas. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Pregunta 6. Relacione correctamente la ecorregión con sus características. Vamos a ver aquí. Bosque tropical del Pacífico. Ah, la que te hablé, estaba en Tumbes. ¿Con quién lo vamos a vincular? Alta biodiversidad, es la más lluviosa, árboles de gran elevación, comunes con árboles de agarrobo. Ya me dicen la respuesta, dice que es chipi, vamos a decirlo. Primero, sí, no, aquí no, ese es error. Es con esto de acá. Esto, uno C. Entonces hay dos opciones aquí, la A o la D. Bien, así que, jaja, jaja. Aquí lo ves, ya mancaste, aquí no se aplica el cutismo. Piensa bien. Cebalta, se ve muy bien que el Cebalta es una región muy lluviosa, así que dos besos. Hasta ahorita A y D puede ser. A ver, ¿cuál será tu respuesta final, muchachos, ahora? Analiza, analiza, analiza bien, por favor. Si la 1 es C y la 2 es B, ¿cuál te quedará como opción? Ah, ahí está, la gente está pues dividida. No sabes si es la A o la D. Usemos el sentido común. Profe, estoy confundido con la 3. Ya, vamos con la C. Bosque seco ecuatorial en la costa peruana. Te dije que predomina el árbol del algarrobo. Así que la 4 era D. Y la cera baja es el lugar con la mayor alta biodiversidad y también con las mayores temperaturas. Así que la clave, ¿cuál sería? Ahí está, dedito, dedo. Ahí está. ¿Bien? Aclarado, aclarado, muchachos, aclarados. ¿Sí o no? Muy bien. Oh, hablamos de las lomas. Mira, esta pregunta habla en contexto de todas las lomas, ¿bien? Que tiene la costa peruana. Justamente esta foto es de la loma de Manzano. No es la loma de la Chay, porque hay mucha gente. Me fui el fin de semana a la loma de Manzano, aquí en Pachacama, que se me la tomé. Y ves cómo están todos estos cerros. Todos estos cerros de la costa peruana están cubiertos de vegetación. Vegetación que se alimenta de la humedad, de la neblina que viene de la corriente peruana o del mar frío. Muy bien. Principalmente en la estación del invierno, que aparece este tipo de ecosistemas. Y después desaparece luego de septiembre. Muy bien. La loma de Manzano, igual que la loma de la Chay, Lúcuma, Gomaca, tienen las mismas, tienen el mismo origen. Muy bien. Pero ojo, estas lomas están en cuál de las ecorregiones. ¿Cuál sería aquí tu respuesta? Si vos sacas video, sí, entre hoy o mañana termino de editar el video de la loma de Manzano que lo colgaré en Geoloco del Perú. Así es. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Claro, la clave sería dedito, claro, dedito, porque está en la costa peruana. ¿Y qué relieve aquí está en la costa peruana? El desierto del Pacífico, claro que sí. Perfecto. ¿Le quedó claro, muchachos? ¿Sí o no? Perfecto. Una diferencia importante entre un fenómeno natural y un desastre, muchachos, es que los fenómenos, por lo general, los fenómenos son generados principalmente por la naturaleza. La naturaleza los genera, ¿bien? No hay una participación del hombre. Es inevitable, ¿no? Es casi impredecible, ¿no? Casi impredecible. En cambio, un desastre es generado principalmente por el hombre. A veces la naturaleza pues se exagera un poco, pues, pero también a veces la naturaleza, sus niveles de intensidad también son provocadas porque el hombre de forma indirecta también ha provocado esto, ¿no? Por el calentamiento global que provoca el hombre, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Puede ser el hombre que genera estos problemas de los desastres, ¿no? Porque afecta principalmente a nosotros mismos. Es provocado por el hombre y podría ser evitable, puede ser predecible. Muy bien. Y esto justamente, cuando hablamos de los desastres,
hay que tomar en cuenta tres elementos como componentes: el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo. Y aquí te lo voy a explicar en concreto. El peligro viene a ser, digamos, una condición que va a ocurrir de todas maneras en un espacio geográfico y que obviamente no se puede muchas veces evitar. Por ejemplo, un fenómeno natural, el fenómeno de las heladas, terremotos, un huracán, una tormenta. Esos son los peligros propios que tiene el medio ambiente. ¿Ok? Sin embargo, que la vulnerabilidad es la situación en que nos encontramos para enfrentar nuestros peligros. Si no estamos preparados frente a los peligros, entonces nos encontramos en una condición vulnerable. Si estamos en un lugar que sabemos que es peligroso, porque va a haber derrumbe de rocas, por ejemplo, y a pesar de construir mi casa en un lugar peligroso, entonces yo me pongo en una situación vulnerable. Pero en cambio, si yo construyo mi casa o me preparo también en una condición que puedo resistir los peligros, entonces la vulnerabilidad puede disminuir. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿me estoy dejando entender, sí o no? Muy bien. ¿Y qué es el riesgo? Bueno, el riesgo viene a ser los datos de las afectaciones, las estadísticas, los números que nos dicen cuánta gente ha sido afectada, cuántas pérdidas económicas ha generado este fenómeno, ya sea natural o provocado por el hombre. Así es. Para ver un dibujito. Aquí tenemos un cerro con rocas muy grandes que en cualquier momento, en cualquier situación, por una lluvia, por una lluvia o por un temblor, se pueden deslizar. Ese es el peligro. La vulnerabilidad son las viviendas que están en el camino, por donde va a bajar esas rocas. Esta es mi situación vulnerable. Si me alejo de ahí, son menos vulnerables. Y los riesgos son los daños que voy a sufrir a causa de este peligro. ¿Quedó más claro esta situación, muchachos? ¿Sí o no? Ahora sí, sí. Perfecto. Ahora dice aquí. Las fuerzas naturales o sus efectos son tan grandes que las construcciones efectuadas por el hombre por el hombre no las puede resistir, dice acá. De ocurrir un fenómeno, las pérdidas llegan al 100%. El costo de reducir los daños es tan alto que la relación costo-beneficio hace impracticable su uso con fines urbanos. El grado de peligrosidad de dichas características corresponde a los sectores de qué. ¿A qué se refiere esto? Al grado de peligrosidad, a que somos altamente vulnerables, exactamente. Porque dice pérdidas que llegan al 100%. Si me tiene que haber una pérdida de 100%, muchacho, pues estamos fregados, pues altamente vulnerables. ¿Sí es? Bueno, vamos a ir de frente a la pregunta acá. En el 2017, el Perú fue terriblemente golpeado por lluvias intensas acompañadas de temperaturas del mar muy altas en nuestras costas durante el verano y otoño. Este evento ha entrado a la cultura popular, entendiéndose que es un fenómeno nuevo, aunque similar al fenómeno del niño. Ojo, similar, eso mismo. Recuerda que el fenómeno del niño es formado o generado cuando las aguas del mar Perón se calienta, cuando los vientos alisios disminuyen, siendo los vientos alisios los responsables de arrojar las aguas calientes hacia alejado de la costa peruana, pero al debilitarse, entran las aguas calientes al mar peruano y eleva su temperatura, generando muchas lluvias torrenciales y sequía en la zona andina. Entonces,
Este fenómeno es un fenómeno similar, dice, similar. Y en el año 2007 ocurrió esto. Este se llamó como el niño costero. Y este niño costero tiene nombre costero, ¿por qué? Porque solamente afectó la costa peruana. Un fenómeno niño afecta a la costa con muchas lluvias y a la región andina con sequías, con ausencia de lluvias. Ese es un niño normal. Pero el niño costero afectó solamente la costa con lluvias torrenciales, inundaciones, pero en la región andina las cosas seguían normales. Esa fue la única diferencia de este fenómeno atípico en el año 2017. Pero cuando ocurre un fenómeno de niño, afecta estas áreas de aquí. Estos departamentos son los que son afectados. Cuando hay un fenómeno de niño, la parte de las costas norte y centro de Perú y toda esta parte de la zona sur andina. Tomando en cuenta estas dos áreas que acabo de señalar, ¿cuál sería la clave de la número 10? ¿Dónde cree que hay inundaciones de áreas agrícolas y centros poblados? ¿En qué parte del Perú? Aquí van los números. 18, 13, 9, 8, 5, 2, 1. ¿Cuál sería aquí el número que se relaciona más con esto? Con inundaciones de áreas agrícolas y centros poblados, por las que hay muchas lluvias. Claro, la 1. Claro, la 1. Ahora, la pérdida de cultivos y sequías. Oye, ¿dónde hay sequías? En la zona sur. Aquí hay un número que se le las sequías, 17, 20, 22, 23, 24, 21. Sí, hay 21. Reducción de actividad pesquera. Ah, sí, es que tiene que ser un lugar donde hay pesca. Puede ser 18, 13, 9. ¿Cuál es aquí? Las 9, pues Ancas, pues, obviamente. Las 9. Destrucción de infraestructura urbana, rural, ¿no? Obviamente, pues aquí será la D. ¿Cuál sería? La 2. En cualquiera de estas regiones hay estos problemas de infraestructura, en cualquiera de estas regiones, incluye la 2. Así que la clave, obviamente, es la clave 1, es la única, pero es importante precisar de cómo este tipo de preguntas con mapas y con números se debe relacionar de forma correcta. ¿Quedó claro, chicos, cómo se tienen que relacionar estas preguntas? Sí, está chévere la pregunta, muy bien. Bueno, estamos con el tiempo, vamos a clavetear las dos últimas. ¿A qué hora acaba la clase? 7:10, ¿no? Ya, vamos a este pequeño video para responder las últimas preguntas. Es un video chiquito nomás. La población nacional. Un poquito más mujeres que varones. Nomás. Mira aquí. Que la población por grupo etario de edades, hay más porcentaje de población joven, de 15 a 59 años de edad. El 61% de la población peruana tiene este rango de edades. Y como te das cuenta, la población de adultos mayores, si comparamos con cifras de otros censos anteriores, es mayor, está incrementando el número de personas adultas mayores y más bien la cantidad de niños se ha estado reduciendo también en las últimas décadas. Las razones son muchas. Primero que se está reduciendo la idea del machismo, que la mujer es solamente para ser ama de casa. Cada vez son más mujeres que quieren ser profesionales y rehacer su vida. Por lo tanto, el tema de la maternidad ya no es una prioridad. Y esto hablo principalmente en un contexto urbano, donde está la mayor parte de la población, porque aún el machismo y que la mujer tapa la casa aún se es fuerte en las zonas rurales, para hacer la aclaración. Pero esto ha generado que haya una disminución de la tasa de natalidad, menos nacimientos por año. Que la costa peruana representa el 58% de la población nacional y casi el 60%, y que la selva peruana representa casi ya el 14% de la población peruana. Detalle importante histórico es que la región andina ha estado perdiendo más y más habitantes que han ido fugando a la región de la costa, pero también a la región de la selva, porque la selva está creciendo poco a poco
en las cuestiones económicas relacionadas con la agroindustria del café y del cacao. Y tenemos que los departamentos más poblados, tenemos que ahí Lima, segundo es Piura. Lima y Piura siempre históricamente ha sido siempre las dos primeras más pobladas. No te olvides, Lima y Piura siempre, primero y segundo lugar. La sorpresa ha sido aquí La Libertad en tercer lugar, que ha superado a Arequipa. Y las menos pobladas se mantienen este ranking desde el año de 1980. Las menos pobladas, tenemos ahí Tumbes, no, Madre de Dios, disculpen, Madre de Dios, de él le sigue Moquegua y Tumbes. Esos son los datos que tiene el INEI. La experiencia de vida ha aumentado, Franco. Ha aumentado. Yo recuerdo, cuando llevaba mis clases de geografía, como ustedes, hace mucho tiempo atrás, de mi maestra Carmen, la experiencia de vida del año 98, que estuve en la academia, era de 67 a 68 años de vida. Hoy día la experiencia de vida en el Perú está llegando a los 75 años de vida promedio. Las mujeres viven un poco más. Ahora, respecto a esta gráfica, porque siempre San Marcos hace pregunta de población con gráficas, aquí tenemos las pirámides demográficas, donde la base son los niños. La parte alta de la pirámide son los adultos mayores. ¿Te das cuenta? Porque a la izquierda hay una barra donde hay números. Será 4 años y así va subiendo hasta la parte superior. Al lado derecho suele estar los varones, al lado izquierdo suelen estar las mujeres. En este caso, en las tres pirámides, la proporción entre varones y mujeres es casi igual, simétrica, es simétrica. Pero lo que sí vemos entre la pirámide de 1950, 2015 y la proyección que tiene la población hasta el 2025 es que la población que se está reduciendo cada vez más, ¿cuál es? ¿Cuál es su respuesta? La población que se reduce cada vez más. La población que se reduce cada vez más son, obviamente, de los niños. Se está reduciendo. Y la población que está lentamente más creciendo es la población joven. Y aquí entramos a una etapa que estamos justamente un bicentenario y estamos en un momento demográfico en que estamos en el bono demográfico. ¿Qué significa el bono demográfico? El bono demográfico se relaciona con que tenemos una población mayormente joven, que es importantísimo que la población joven sea mayoritaria en un país, porque la población joven que desarrolla y que trabaja y participa más en las actividades económicas, generando una mayor cantidad de riqueza y crecimiento para el país. Pero eso solamente será posible cuando se fomente realmente una economía que genere empleo, productividad y eficiencia para los jóvenes, para la población joven. Cosa que ahí estamos un poco bravos por el tema de la pandemia, porque hay una paralización en el sector económico, ¿no? Bueno, eso no se ha previsto en esa pirámide, ¿no? Una pandemia. Así que la clave, la número 11, es la clave dedo. Bien. No es estancada la experiencia de vida, la experiencia de vida se sigue elevando. Así es. La número 12. Mira, ¿qué ha pasado en los últimos 60 años en el Perú? Ha habido una transformación de un espacio que antes era mayormente rural del campo a una población mayormente urbana. La gente ha migrado mucho del campo a la ciudad por la búsqueda de mejores condiciones de vida, de trabajo, de educación, de salud, etcétera. Carentes en el campo por la poca presencia del Estado, desde siempre, hasta la actualidad. Y esto ha generado que las ciudades se hayan sobrepoblado, apareciendo un montón de zonas urbanas populares. Y la ciudad, pues, muchas veces no se ha adaptado a ese boom demográfico que ha llegado de golpe, ya ha generado una serie de consecuencias. Por ejemplo, aquí, algunos de esos síntomas, ¿cuáles son? La insuficiente cantidad de redes de agua y tratamiento, por supuesto. Más va creciendo en la ciudad, más gente ha llegado a estos lugares,
y obviamente el agua potable no llega para todos. Hay todavía lugares en Lima donde el agua todavía llega por camiones, ¿no es cierto? Con camiones cisterna. No llega aún el agua por caño. O es un caño, un pilón para todo un pueblo, una cuadra. Aún hay lugares en Lima que tienen este problema porque el agua no es suficiente todavía para toda la población. Otro problema también aquí que hay es que hay una, digamos, más gente, más congestión vehicular, sobre todo en épocas de feriados, en épocas donde la gente también quiere fines de semana, donde salen a comprar masivamente los centros comerciales, o si salen a caminar a la calle o a pasear. La congestión vehicular es intensa. Por el tema de la vacunación también ha habido un montón de tráfico este fin de semana en los vacunatones. Nuestras calles, nuestras pistas, la infraestructura vial no está preparada para tanto vehículo, señores. Está colapsado. Nuestra ciudad no está acorde a los mundos actuales. ¿Sí es? Entonces, que la clave sería, la clave, la B. Profe, la D, que la D también. Mucha gente no vive en casa propia, vive en casa alquilada. Entonces, cuando hay una mayor demanda por mm, alquiler, los precios siempre no bajan, siempre tienden a subir por las especulaciones. O pregunto, ¿los precios de los alquileres bajan cada año o a veces lo suben? Aquí suben. Ahora, ¿por qué no en la letra B? Porque aquí lo que quieren decir no, cuál es uno de los síntomas que tiene este fenómeno, síntomas, pero en la letra B dice, se amplía el número de carriles y calles. Mira, pregunto, ¿se ha ampliado realmente el número de carriles en calles y alamedas y autopistas para descongestionar todo el tráfico que hay en la ciudad? O sea, ¿ha sido suficiente? No. Por esa razón, no es la B. Porque si bien hay algunas obras, no se ha visto el cambio y se sigue sintiendo el mismo problema desde hace décadas. Así es. Por eso que no es la letra B. Muchachos y muchachos, espero que la clase de hoy haya sido de su entendimiento y de provecho por la información que se ha compartido. Se agradece su participación y yo me retiro porque ya viene la otra clase. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en una nueva oportunidad, si el destino y los dioses los permiten. Muchas gracias. Y a comer la caraproca con sopa seca. Así es. Siempre creyendo en el cutismo. Bien, aplicando el pensamiento cutista. Chao con todo, chicos. Chao, chao, chao. Listo, profe, gracias. Cuídese, cuídese, profe. Me Nuevamente. manda el PPT, porfa. Y yo estoy subiendo entre hoy y mañana en Geoloco del Perú la visita a las lomas de Manzano. Chao con todos.